básica de los genes dentro de un organismo. El fenotipo, por otro lado, es la apariencia física del individuo o la manera en la cual se expresa el genotipo. Por ejemplo, una persona puede tener pelo café, una presión arterial elevada en VO2 máximo de 50 mililitros por kilogramo de peso por minuto y una cierta talla o peso. Las personas son genéticamente similares, pero difieren en cuanto a la forma en que sus rasgos genéticos se hacen aparentes. Un concepto importante cuando se discute la genética es que cada persona es un individuo, excepto por gemelos idénticos o monocigotes. Cada persona es diferente genéticamente. Además, es importante entender que existe diversidad en el fenotipo y cómo una persona en particular o fenotipo responden a un estímulo. El genotipo es un factor importante en las determinantes de las características de un individuo. El genotipo tiene un efecto en la actividad física, por ejemplo, la condición física y la salud. Existe además una relación entre estas variables, dado que salud es afectada por la condición física y la actividad física. La condición física es afectada por la actividad física y la actividad física es afectada por la salud y la condición física. Además, el genotipo afecta las interacciones. Acá. Y las respuestas del fenotipo a la actividad física. En otras palabras, el genotipo es responsable por un largo porcentaje de variación humana. Hay dos tipos de efectos genéticos: cómo la gente está ahora y cómo ella responde a un estímulo. Sabemos que hay respondedores altos, medios y bajos a estímulos. Por ejemplo, dieta, ejercicio, medicación. El genotipo influencia la velocidad y el grado de estas respuestas. ¿Cuál es la situación de la obesidad en los Estados Unidos? Las series siguientes de diapositivas demuestran el cambio rápido en la prevalencia de la obesidad durante los últimos 25 años. Los datos para este estudio fueron obtenidos por el teléfono. Pidieron las personas acerca de su talla y peso para determinar el índice de masa corporal. Ahora sabemos que mucha gente, especialmente esas que son gordas, tienden a divulgar los pesos que son más bajos que su peso real. Por lo tanto, los resultados que voy a mostrarles están probablemente las subestimaciones de la obesidad. Ok. Voy a hacerlo rápidamente. Esto es en 1985. 6, 7, 8, 9, 90, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Es muy rápido este cambio. Este aumento rápido en la obesidad ha continuado durante los 6 años pasados. El mismo patrón de los cambios rápidos en la cantidad de la obesidad es también visto en Europa y en otros países industrializados en el mundo. Estados Unidos ya no es en primer lugar. México es ahora el país más obeso del mundo.
No solo tenemos más casos de obesidad, pero también ha habido un aumento en el número de personas con diabetes diagnosticada. Sabemos que muchas personas obesas también desarrollan diabetes tipo 2. Como puedes ver, los estados que tenían una alta prevalencia de la obesidad también tuvieron una alta prevalencia de diabetes. Damas y caballeros, este cambio es demasiado rápido ser causado por factores genéticos. Hay muchos factores que pueden afectar la cantidad de grasa corporal. El índice de masa corporal y la grasa subcutánea no tienen un componente genético muy grande. Por otro lado, la cantidad total de grasa corporal y el patrón de su distribución dentro del cuerpo tiene un componente genético mayor. En este caso, estamos hablando acerca de la grasa interna y externa. El tamaño de las células de grasa tiene también un alto componente genético. Sin embargo, un efecto genético bajo y moderado en la grasa corporal no implica que la genética no tiene efecto alguno, ya que se sabe que algunas personas muestran tendencias a acumular excesos de grasas. También se sabe que los niños de padres obesos tienen la tendencia a ser obesos. Por ejemplo, el riesgo de tener un niño obeso cuando uno o más padres son obesos es 2.5 veces el riesgo cuando ambos padres están de peso corporal normal. ¿Es esta genética o estilo de vida? El consumo de la energía y la preferencia por ciertos alimentos aparece ser influenciada por la genética. Hay una semejanza familiar en el consumo de los alimentos para los esposos, los padres y los niños. En este caso, 30 a 40% de la variación. Esta semejanza se relaciona principalmente con el ambiente y con el estilo de vida de la familia, pero hay un efecto genético de menor importancia, casi 20%, en la proporción de calorías comidas como los lípidos y carbohidratos. Otra vez, ¿esta genética o estilo de vida? Ha habido estudios de gemelos separados temprano en la vida. Aunque su ambiente era diferente, la dieta de gemelos idénticos adultos era más similar que la de gemelos no idénticos. Ahora me gustaría mostrarles el resultado de un experimento de sobrealimentación realizado por Bouchard y sus colegas. 24 gemelos monocigotes o idénticos, 12 pares, fueron llevados a una casa aislada en Quebec, Canadá. La casa más cercana era 80 kilómetros. Así que el estilo de vida de los sujetos fue controlado bien, muy bien. Los sujetos eran sedentarios y tienen 21 años. En grasa corporal inicial de 11%. Estaban disponibles 24 horas al día por 120 días. Después de que su consumición de la energía fuera evaluada por 2 semanas, fueron sobrealimentados por 1000 kilocalorías por día durante 100 días. Tomando en cuenta el número de calorías consumidas en exceso, casi 84,000 kilocalorías, la ganancia promedio debería ser aproximadamente de 10 kilogramos. En este caso,
La ganancia promedio fue de 8 kilogramos, pero varió entre 4 kilogramos y 13 kilogramos, con la misma cantidad de comida en exceso. El cambio de cada gemelo fue bastante similar. Esto es, si un gemelo ganó bastante peso, el otro gemelo también presentó la tendencia a ganar mucho peso. Por otro lado, si un gemelo no ganó bastante peso, el otro tampoco lo hizo. Esto es, por ejemplo, un gemelo es su hijo, sus hermanos, por favor. Es muy similar. Por lo tanto, la cantidad de peso ganada o la cantidad de grasa a la mensada tienen a tener un componente genético. Dentro de la ganancia promedia de peso de 8.1 kilogramos, las personas ganarán un promedio de 5.4 kilogramos de masa, masa grasiente, y 2.7 kilogramos de masa sin grasa. En este momento hablamos de músculo. Lo cual nos da una razón de 2:1. De masa grasiente a masa libre de grasa. Es interesante que aunque la razón promedio fue de 2:1, hubo diferencias entre parejas de gemelos. Algunos pares de gemelos ganaron 1 kilogramo de grasa por cada kilogramo de músculo o masa libre de grasa, mientras que otros pares de gemelos ganaron 4 kilogramos de grasa por cada kilogramo de masa libre de grasa. Esta es una gran variación. Aquellos que ganaron más peso presentaron más ganancia de masa de grasa que masa libre de grasa. Aquellos que no ganaron mucho peso tuvieron la tendencia a ganar menos grasa y masa libre de grasas. Esta diferencia en la partición de la ganancia de grasa fue la característica más importante entre los pares de gemelos. Aquellos que tuvieron la tendencia a ganar más grasa que tejido libre de grasa tuvieron además una tasa metabólica de reposo más baja por unidad de masa libre de grasa y una tasa de intercambio respiratorio más alta, lo cual sugiere que estuvieron utilizando más carbohidratos y menos grasas. Todas estas presentarán una correlación significativa con el incremento de peso con el tiempo y todos estos tres factores tuvieron un componente genético bastante alto. Bouchard y sus colegas hicieron un experimento también con la alimentación insuficiente. En este caso, 7 pares de gemelos idénticos de adulto joven ejercitaron en los ciclos egómetros de 2 veces un día, 9 días fuera de 10, concluidos 93 días mientras que comían una cantidad constante de energía. El déficit estimado de energía era cerca de 58,000 kilocalorías. La pérdida media de peso corporal era 5 kilogramos, pero varió entre 1 y 8 kilogramos. Toda la pérdida era grasa.
Más grasa fue perdido en el tronco y alrededor de las vísceras abdominales que en los brazos y las piernas. A pesar de la variación grande en pérdida de peso, las personas con el mismo genotipo eran más semejantes en sus respuestas que esas con diversos genotipos. La diapositiva siguiente es un resumen de ambos experimentos. Esto es el gemelo A, el gemelo B, y sí, esa es la línea de identidad. En ambos estudios, los cambios en la masa del cuerpo y la masa de la grasa corporal fueron caracterizados por más heterogeneidad entre pares de gemelos que dentro de un par de gemelos. So, twin A, twin B, twin A, twin B. Para resumir los efectos de genéticas en obesidad, quisiera mencionar el siguiente. Aunque hay tendencia para que los padres obesos tienen niños obesos, muchos niños obesos no tienen padres obesos. Las investigaciones sugieren que la hereditabilidad de la obesidad esté entre 25 y 40%. Hay una sugerencia que un gen importante explicará algunos casos de obesidad. La prevalencia de la obesidad está aumentando con cada generación. La hereditabilidad de la obesidad en el número de fenotipos intermedios se extiende de 5 a 40%. Hay probablemente muchos otros genes que afectan la susceptibilidad para llegar a ser obesos. En fecha ahora, por lo menos 25 o 30 genes relacionados con la obesidad se han encontrado en 12 cromosomas y es probable que mucho más serán encontrados. Por esta razón, estudiar relaciones entre obesidad y la genética es compleja y difícil, pero también interesante. Al discutir qué se debe hacer sobre la obesidad, es inverosímil que habrá una curación mágica debido a todas las investigaciones sobre la genética. La hereditabilidad de la obesidad de grasa corporal es moderada. La mayoría de los fenotipos intermedios se asociarán a la grasa corporal tienen una hereditabilidad baja. El número de gente que es gorda, moderado obeso y seriamente obesa ha aumentado durante los últimos 60 años. ¿Por qué esto es un periodo demasiado corto para que los factores genéticos puedan tener un papel? Es probable que la cantidad creciente de obesidad sea debido a un consumo positivo crónico de la energía, es decir, alto consumo del alimento, alto consumo de la grasa y inactividad física. Por lo tanto, para prevenir obesidad, debemos intentar cambiar el estilo de vida de todo el mundo, especialmente de niños, de adolescentes y de adultos jóvenes. Hay pruebas de una predisposición genética hacia ser gordo. Lee y colegas encontraron 12 sitios genéticos que fueron asociados al índice de masa corporal. Después de contar el número de sitios presentes en más de 20,000 personas, encontraron una distribución normal de las cuentas de predisposición. Estandarizaron estas cuentas en talla a 1.7 metros, de modo que estamos mirando sobre todo el peso corporal. Cuanto más alta
es la cuenta de la predisposición, mayor era el índice masa corporal o el peso corporal. Interesante, el peso corporal de las personas físicamente activas era significativamente más bajo en la misma cuenta. Esto sugiere fuertemente que las personas más genéticamente predispuestas pueden beneficiarse de adoptar un estilo de vida activo. ¿Cuál es el mensaje de esta conferencia? Estos fenotipos altamente complejos son influenciados indudablemente por una variedad de interacciones entre los genes y el ambiente, así como entre genes. La mayoría de los fenotipos relacionados con la obesidad implican diversos genes y seguramente más de un gene. Es importante reconocer que hay diferencias individuales en cómo la gente está en cualquier momento dado y cómo él responderá a un estímulo, por ejemplo, entrenamiento, una dieta o medicamento. La regularidad de la actividad física es importante para reducir los problemas asociados a muchas enfermedades crónicas, por ejemplo, la obesidad y la diabetes de tipo 2. La condición física baja y la inactividad son factores de riesgo independiente. Dado que la condición física es afectada más por la genética, es importante en promover la modificación de la actividad y estilo de vida. La mayoría de los problemas de salud en países industrializados hoy se asocian más al estilo de vida que con factores genéticos. Hemos aprendido una pequeña cantidad sobre genética. Los que sabemos es solo la punta del tímpano de hielo. Todavía tenemos mucho que aprender. Muchas gracias por su atención. Medios y bajos a estímulos, por ejemplo, dieta, ejercicio, medicación. El genotipo influencia la velocidad y el grado de estas respuestas. ¿Cuál es la situación de la obesidad en los Estados Unidos? Las series siguientes de diapositivas demuestran el cambio rápido en la prevalencia de la obesidad durante los últimos 25 años. Los datos para este estudio fueron obtenidos por el teléfono. Pidieron las personas acerca de su talla y peso para determinar el índice de masa corporal. Ahora sabemos que son básica de los genes dentro de un organismo. El fenotipo, por otro lado, es la apariencia física del individuo o la manera en la cual se expresa el genotipo. Por ejemplo, una persona puede tener pelo café, una presión arterial elevada, en VO2 máximo de 50 mililitros por kilogramo de peso por minuto y una cierta talla o peso. Las personas son genéticamente similares, pero difieren en cuanto a la forma en que sus rasgos genéticos se hacen aparentes. Un concepto importante cuando se discute la genética es que cada persona es un individuo, excepto por gemelos idénticos o monocigotes. Cada persona es diferente genéticamente. Además, es importante entender que existe diversidad en el fenotipo y cómo una persona en particular o fenotipo responden a un estímulo. El genotipo es un factor importante en las determinantes de las características de un individuo.
El genotipo tiene un efecto en la actividad física, por ejemplo, la condición física y la salud. Existe además una relación entre estas variables, dado que salud es afectada por la que mucha gente, especialmente esas que son gordas, tiende a divulgar los pesos que son más bajos que su peso real. Por lo tanto, los resultados que voy a mostrarles están probablemente las subestimaciones de la obesidad. Ok. Voy a hacerlo rápidamente. Esto es en 1985. 6, 7, 8, 9, 90, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2000, 2001, 2, 3, 4. Condición física y la actividad física. La condición física es afectada por la actividad física y la actividad física es afectada por la salud y la condición física. Además, el genotipo afecta las interacciones. Acá. Y las respuestas del fenotipo a la actividad física. En otras palabras, el genotipo es responsable por un largo porcentaje de variación humana. Hay dos tipos de efectos genéticos: cómo la gente está ahora y cómo ella responde a un estímulo. Sabemos que hay respondedores altos